La primera práctica que vamos a desarrollar es la simulación y detección del desbalanceo en maquinaria. Como sabemos, el desbalanceo es una descompensación mecánica producto de la desviación del centro de masa del rotor respecto a su centro geométrico y el centro de gravedad. Entonces, esa desviación produce unas fuerzas centrífugas en la máquina que nosotros le decimos popularmente una especie de bote en el giro de la máquina, el cual pues nos produce unas condiciones de fatiga aceleradas en los soportes o rodamientos de la máquina, por lo cual el desbalanceo es una condición totalmente indeseable y hay que estarlo monitoreando y corrigiendo todo el tiempo. Por ejemplo, una suciedad en un rotor puede producir esta descompensación y puede producir el desbalanceo en máquina. Entonces, prácticas como una correcta limpieza periódica pueden evitar estas condiciones en las plantas de procesos que nosotros tenemos pues a cargo. En esta ocasión, lo que vamos es a simular esa descompensación de masa agregándole a uno de estos discos que simulan el rotor de una máquina, le vamos a agregar un peso específico tratando de simular esa descompensación mecánica producida por ejemplo, acumulación de suciedad en un ventilador o una condición similar, pues al contrario puede ser la pérdida de masa por erosión en una bomba. Cualquier condición que produzca un punto pesado en el rotor, a eso se le llama descompensación mecánica o desbalanceo. Para eso lo que vamos a hacer es que en uno de los agujeros roscados de los discos vamos a agregarle una masa, que en este caso la tenemos acá, 14.92 gramos. Esa masa de 14.92 gramos está comprendido por un tornillito y 4 arandelas. Esto lo vamos a acoplar en el disco, en cualquiera de los dos, no hay ningún inconveniente. En este caso lo voy a acoplar en el primer disco para que la incidencia sea más grande en el primer pedestal. Simplemente roscamos ahí ya quedó en el disco roscado la masa que va a representar la descompensación real que puede tener una máquina. Entonces, lo que hicimos fue desviar su simetría másica y agregar un punto pesado para que la máquina quede descompensada y así poder simular lo que es un desbalanceo. Lo que vamos a hacer es entonces, vamos a poner a girar la máquina. En este caso vamos a hacer una prueba en dos velocidades distintas para verificar la incidencia que tienen los cambios de velocidad en una máquina cuando hay una condición de desbalanceo presente. Inicialmente vamos a ponerla a girar a 30 Hz que corresponden a 1800 RPM. Con la máquina girando vamos a realizar la medición de vibraciones con el colector a predictor que ha sido previamente programado con la máquina y con los puntos de medición para poder capturar los datos. ¿Cómo hace? Vamos a tomar otro punto. Luego de tomada la medición, procedemos a analizar los datos capturados. En este caso, sabemos ya por conceptos teóricos que el desbalanceo se representa como una onda en el tiempo totalmente sinusoidal y alta excitación del pico 1 por que representa
la velocidad de giro de la máquina. En este caso podemos observar en los espectros que efectivamente tenemos el pico representativo de 30 Hz altamente excitado con un nivel de más de 12 milímetros por segundo, el cual sobrepasa los estándares de la norma ISO 10816, el cual define como nivel de alarma para este tipo de máquinas y este grupo de máquinas un nivel máximo de 7.1. Entonces, fíjense cómo una masa de aproximadamente 15 gramos puesta en un rotor que estaba totalmente balanceado y que tiene un diámetro aproximado de unos 25 centímetros, esos 15 gramos como inmediatamente desajusta la máquina y la saca de los lineamientos de la norma para la correcta operación sin pues comprometer condiciones de riesgo para la máquina. Con esas condiciones la máquina en desbalanceo tiene un acelerado desgaste de elementos como rodamientos, tiene una acelerada fatiga de cualquier elemento o junta mecánica, y esta condición realmente es indeseable debido a que disminuye la vida disponible de los activos o de la máquina y de los elementos de la máquina. Entonces, es muy sencillo detectar el desbalanceo o la descompensación a través de un colector de vibraciones. Usted no requiere conocer previamente como un dato necesario la velocidad de la máquina. Usted puede venir a detectarla a través del espectro, detecta el pico más representativo y debido a que cuando sabemos que tiene el desbalanceo, asociamos ese pico mayor a la frecuencia de giro de la máquina, y si tiene altos niveles ese pico, entonces ahí es donde nosotros podemos diagnosticar que la máquina tiene una condición de descompensación o desbalanceo. La segunda práctica que vamos a desarrollar consiste en la simulación y detección de la soltura estructural en maquinaria. Como bien sabemos, las vibraciones en máquinas poco a poco van aflojando el torque que tienen los pernos de sujeción estructural en toda la máquina. Los más comprometidos son de donde proviene la fuerza, o sea, los del motor, pero como en cada soporte la máquina recibe, entre comillas, una distribución uniforme de esfuerzos, entonces la condición de soltura estructural se puede presentar en cualquier parte de la máquina y puede afectar con niveles de baja frecuencia todas las vibraciones de la máquina. Esto sucede debido a que al haber una soltura se produce una micro holgura, y esa micro holgura lo que permite es que la máquina tenga una especie de comportamiento como si estuviera brincando. Ese brinco el sensor lo puede detectar perfectamente como un golpe a la frecuencia de giro, sobre todo en sentido vertical en este caso, debido a que el anclamiento de la máquina, los tornillos se anclan en sentido vertical. Entonces la soltura ocurre en sentido vertical, y es por ello que la forma de detectarlo es colocando el sensor en cualquier pedestal que presente el fenómeno de soltura en sentido vertical. En este caso vamos a utilizar la última chumacera disponible en la máquina, vamos a colocar el sensor ahí y con la herramienta respectiva lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle torque a la sujeción estructural de ese pedestal. Y al quitarle torque, entonces vamos a poner a girar la máquina y vamos a hacer la medición. Lo que deberíamos encontrar en este caso es un alto nivel de vibración 1 por solamente en sentido vertical, debido a que la máquina ya perdió rigidez en esta dirección. La energía del movimiento debe buscar por dónde disiparse y obviamente va a tratar, el movimiento más representativo va a ser en el punto donde tenga menor rigidez. En este caso la menor rigidez ocurre en donde vamos a simular la soltura, y entonces por ende la parte de la máquina que más debe vibrar va a ser precisamente esta, por la pérdida de rigidez que ya comentamos. Listo, la máquina está girando a 1800 RPM que representan 30 Hz. Vamos a hacer la medición en sentido vertical en el pedestal en donde simulamos la soltura para ver qué nos da la información espectral. Como podemos observar, efectivamente, al perder rigidez, la máquina va a tener altas vibraciones
dadas a la frecuencia de giro de la máquina. Entonces observamos que tenemos una excitación del pico 1 por muy superior a la observada en la condición de desbalanceo, debido a que además de que tenemos todavía la masa agregada que nos produce un nivel de desbalance, la soltura hace que el nivel de vibración incremente súbitamente debido a la pérdida de rigidez o a la poca rigidez que tiene ese punto, y por ende las vibraciones 1 por se van a incrementar solamente en sentido vertical. Esa es la forma de detectar el desbalanceo. Cuando tenemos un alto nivel de 1 por en sentido vertical, podemos inmediatamente, solamente en sentido vertical, podemos inmediatamente asociarlo a que hay una condición de poca rigidez, y los elementos que permiten la rigidez en la máquina son los pernos de anclaje estructural. Cuando tenemos altas vibraciones en sentido vertical, inmediatamente podemos nosotros indagar sobre una posible probabilidad de que haya una soltura o falta de torque adecuado en los pernos. La recomendación para corregir esta condición es efectivamente utilizar un torquímetro, y a través de las recomendaciones de las tablas disponibles, las ACTM, normas americanas para la aplicación de torque de acuerdo al tipo de tornillo y al diámetro de paso, es la aplicación de estos torques con el fin de evitar, de hecho, el aplicar más torque del que requiere lo que hace es producir una distorsión mecánica en la base. Al final lo que hace es que elásticamente modifica la geometría, digamos que la agacha más, un sobretorque, y al final lo que hace es producir otros fenómenos como desalineación, desajustes, distorsión mecánica. Entonces no es adecuado apretar tornillos al criterio de la fuerza humana. Uno lo debe hacer es correctamente con el torquímetro, de acuerdo a las recomendaciones de tabla, y verificando dinámicamente cómo quedó la aplicación de torque de acuerdo a la norma de vibraciones. La siguiente práctica que vamos a realizar consiste en simular y detectar una condición de desalineación en maquinaria. De esta manera le damos cabida a las tres grandes fallas clásicas que suceden en todas las plantas de proceso, en todas las máquinas, las cuales son el desbalanceo, la soltura estructural y la desalineación. Son las tres fallas con las cuales un planeador o un jefe de mantenimiento debe lidiar, monitorear y controlar todo el tiempo para mantener las máquinas en su mayor punto de eficiencia mecánica posible durante su proceso de producción. En este caso, la desalineación, como podrán observar, tenemos la máquina acoplada a través de un acople con un elemento, con un polímero flexible. Sin embargo, lo que vamos a hacer es tratar de simular una desalineación severa en la máquina y poder observar cómo se ve esa condición a través de una medición de vibraciones. Para hacer ello, lo que vamos a hacer es, con la herramienta respectiva la hexágona para poder soltar los tornillos, vamos a aflojar los pernos directos de la base que soporta el motor, y luego de aflojarlo vamos a desviar angularmente el motor. Suponemos que ahí está totalmente alineado. Para desalinearlo tenemos que correrlo lateralmente, o bien sea para acá o bien sea hacia allá. En este caso yo el motor me lo voy a traer hacia acá. Para eso están los tornillos de posicionamiento horizontal. La función de estos tornillos son precisamente darle a usted la alineación de la máquina para que efectivamente pues sea bien paralelo y bien congruente con el eje acoplado. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a quitarle todos estos tornillos y me voy a traer el motor tensionando los tornillos de posicionamiento del lado opuesto. Físicamente se puede observar claramente cómo el motor quedó corrido hacia esta parte. Con una simple inspección visual es muy evidente la desalineación de la máquina. Cuando nosotros como analistas de vibraciones llegamos a plantas a medir, efectivamente nosotros esta condición no la observamos a simple vista. Solo se puede detectar luego de que usted hace la medición y analiza los datos. Entonces, de esta manera vamos a hacer la medición. Recordemos que la desalineación es un fenómeno que se detecta tomando mediciones con el sensor en sentido axial. Es por eso que el fenómeno de desalineación ocurre entre los pedestales del acople. Si este es el acople, entonces lo voy a detectar en este pedestal y lo voy a detectar también en el motor. En este caso,
vamos a colocar el sensor aquí axial en el motor, en el dado disponible, para poder observar la dinámica que nos muestra la medición. Vamos a poner a girar el motor nuevamente a 30 Hz y vamos a verificar cómo es la incidencia de la condición. Efectivamente, aquí como podemos observar, en la dirección axial en la que estamos tomando la medición en el motor, observamos un alto nivel del pico 1 por, que es un indicador de que hay una condición de desalineación angular presente en la máquina. Adicional a eso tenemos excitación de los picos 2 y 3 por, que nos confirman que hay una condición, aparte de desalineación angular, también tenemos un fenómeno de desalineación paralela, debido al gran desviamiento que le realizamos aquí de manera muy exagerada a la máquina. Entonces, de esta manera es muy claro el patrón espectral respecto a la teoría, tal cual como lo observamos en un estudio teórico, lo vamos a ver en la práctica, se detecta de la misma manera. El nivel de severidad y de criticidad de la condición de desalineación se determina a través de la norma ISO 10816, el cual nos define, digámoslo así, un código de colores. La máquina se encuentra en verde, en amarillo o en rojo, de acuerdo al nivel que tenga la condición y el espectro mostrado. Y es de esta manera que nosotros monitoreamos, detectamos y controlamos estos desajustes frecuentes en máquinas, como es la desalineación, producto de una posible soltura estructural, y esta soltura estructural posiblemente producto de un desbalanceo. Es un efecto avalancha de fallas, una tras de otra, que son producidas simultáneamente debido al descuido y al no control de esas variables, que hoy en día se han convertido en unas labores indispensables y rutinarias de mantenimiento en todas las plantas del país. El siguiente paso que vamos a realizar en la práctica es observar cómo se comporta un sistema de transmisión por poleas, por engranes. Entonces vamos a acoplar el engrane y el sistema de transmisión para que funcione aquí el sistema, y vamos a observar cómo es la dinámica en la medición de un sistema de reductor por engranajes. Ya tenemos la máquina montada al sistema en el que hicimos las primeras pruebas. Le instalamos un sistema de transmisión por polea, y ese sistema de transmisión llega a una segunda transmisión que es un sistema de engranes helicoidales. Vamos a medirlo y vamos a observar que podemos detectar a través de un análisis de vibraciones en los sistemas de transmisión. Vamos a proceder entonces a medir la caja reductora para observar la condición dinámica del equipo. Como pueden observar, aquí están las mediciones capturadas al respecto, y tenemos el espectro de velocidad, que es el que nos muestra los picos representativos de giro. Como pueden observar, tenemos el pico 1 por de 30 Hz, que representa la velocidad de giro de la máquina. También se transmite a través de toda la máquina y es capaz de sentirlo ese punto. Sin embargo, también tenemos otros picos que son los representativos de la frecuencia, en este caso de entrada del reductor, que si podemos observar es una frecuencia totalmente distinta por la polea, y la frecuencia de salida del reductor también es otra velocidad que también es detectada por el sensor de vibraciones. De los picos más representativos de una caja de engrane está la frecuencia de engrane o GMF.
es el indicador que nos permite a nosotros evaluar qué tanto nivel de sobrecarga o desgaste hay dentro de, como tal, los engranes acoplados. En este caso, podemos observar que efectivamente en la medición aquí tenemos una serie de picos excitados y esa serie de picos, al hacer los cálculos respectivos, el número de dientes por la velocidad de giro nos da la GMF y ese pico es el pico representativo que vemos acá. El bandeamiento que tenemos al lado corresponde a cuál es el eje o cuál es la frecuencia del eje que está presentando más condiciones de carga. Por ejemplo, si del pico mayor a los picos del lado hay una frecuencia de 30 Hz, quiere decir que el eje de 30 Hz es el que está presentando problemas y se los está transmitiendo a la caja reductora. Por el contrario, si el bandeamiento se encuentra distanciado a una velocidad muy pequeña, se puede asociar a que esa velocidad pequeña es la velocidad de salida del reductor y quiere decir que el engrane que tiene problemas es el que está montado en el eje de salida del sistema de engranajes. De esta manera, nosotros podemos monitorear el estado de la vida disponible de una caja reductora. Monitoreamos a través de las frecuencias de falla cómo están la vida de los soportes de ese reductor. Podemos monitorear cómo está el estado del desgaste de los dientes, la lubricación también. Si encontramos en el espectro vibración aleatoria correspondiente al ruido de piso, ya conocemos que eso es una condición de fricción indeseable y la fricción va directamente asociada a malas condiciones de lubricación o selección inadecuada del lubricante que requiere la máquina. De esta manera tenemos un panorama general de cuál es el alcance de las vibraciones para una correcta implementación de un sistema de mantenimiento predictivo y un mantenimiento basado en condición en una planta, cualquiera que sea el proceso de la planta. Indispensablemente controlar las tres patologías básicas que suceden en maquinaria: el desbalanceo, la desalineación y la soltura estructural. Al corregir estas tres fallas, yo evito que mi máquina evolucione hacia una falla catastrófica, como ya sería una falla en rodamientos, una falla por fatiga de algún elemento de la máquina, condiciones pobres de lubricación, aumentos de temperaturas, consumos excesivos de corrientes. Todas las condiciones que puedan generar una falla catastrófica y una parada definitiva de la máquina, las puedo controlar evitando a que la evolución de las fallas lleguen hasta ese punto, controlando las condiciones clásicas que se presentan, como ya lo mencionamos: desbalanceo, desalineación, soltura estructural y monitoreo de los elementos de máquina a través del análisis de vibraciones. Muchas gracias. Bueno, aquí termina nuestra práctica de análisis de vibraciones y simulación de fallas en maquinarias. Espero que el contenido haya sido altamente productivo para todos ustedes. La idea es que los conocimientos los apliquen en la vida práctica. Seguramente se van a encontrar con estas cosas en el desarrollo de su vida profesional, para lo cual espero sea de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.